sea, cada uno. Nos quedamos donde nosotros morimos, porque la ley era perfecta, nosotros no podíamos cumplir la ley, entonces la ley lo que hacía nos condenaba, entonces morimos y Jesucristo lo resucitó y nos casamos con Él. Hoy estamos casados con Jesús, no estamos casados con la ley. Entonces, vamos a leer el 7:7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Una pregunta: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque podíamos estar en otro lugar, Señor. Podíamos estar, Señor, en una cantina, Señor. Podíamos estar, Señor, en un sepulcro, Señor. Podíamos estar, Señor, en cualquier lugar, Señor. Pero tú, Señor, nos trajiste aquí, Señor. Y hoy, Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor. Ayuda a tu pueblo a entender tu palabra y ayúdame a mí a explicarla, Señor. Que cada uno, Señor, tome la porción, la parte, Señor, para la cual fue enviada tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Mi tema se llama el lamento de un verdadero cristiano. El lamento de un verdadero cristiano. Y vamos a ver por qué el lamento de un verdadero cristiano. Vamos a ver a Pablo, cómo Pablo se lamenta por el pecado y cómo nosotros en nuestra experiencia también lamentamos el pecado que todavía cometemos. O ya no pecamos. Dicen que una vez llegó un pastor a predicar a una iglesia y se subió al púlpito y en el púlpito dijo: yo ya no peco, yo ya no cometo pecado, y al tiempo que yo
me acuerdo que yo haya cometido algún pecado, dijo. Y cuando se bajó el pastor que lo invitó se le acercó y le dijo, de veras, usted ya no peca. No, ya no peco. Yo soy perfecto, ya no peco. Y le dice, bueno, luego preguntaba a su esposa, a ver qué dice su esposa. No, dice, ella no cree esas cosas. Dice. Lo que quiero decir es que tu esposa, tu marido sabe que tú pecas. Ella conoce tu carácter. Tú me puedes decir, hermano, yo soy un pan de Dios. Pero si yo te digo, vamos a preguntarle a tu esposa o a tu esposo cómo te comportas, cuál es tu reacción cuando te regaño o cuando algo te sale mal, a ver cómo reaccionas, a ver si eres un pan de Dios. Y vamos a ver que todos fallamos, Ahora, ¿por qué les digo esto? Esto porque cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, viene un judío a decir, entonces si no estamos bajo la ley, entonces nosotros ya no pecamos, porque donde no hay ley, ¿qué? No hay pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hay un semáforo en una calle, el policía no le puede decir a usted que se pasó el semáforo rojo porque no existe una ley. Entonces el judío está bajo la ley, viviendo bajo la ley. ¿Sabe cuál es la vida de un judío? La vida de un judío es una vida frustrada porque él quiere guardar la ley de Dios. La ley de Dios, Pablo mismo dice que es buena y santa. Es buena y santa. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Que nosotros, en nuestra naturaleza caída, o el hombre en la naturaleza caída, no puede guardar la ley de Dios. Entonces vamos a ver cuál es el rol de la ley en la vida del cristiano, cuál es el rol de la ley en la vida del no cristiano y cuál es el rol de la ley aquellos que quieren ser salvos por las obras de la ley. Nosotros ya estuvimos viendo ya muchos pasajes que por las obras de la ley, muchos sermones que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque la ley demanda perfección. La ley demanda perfección y no ha habido ningún hombre que haya cumplido la ley. Aún Adán era el único hombre libre que ha existido, porque después de Adán todos nosotros caímos bajo la esclavitud del pecado. Por eso Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Todo hombre es esclavo del pecado. Adán, que era el único hombre libre que tenía libertad, que Dios lo hizo por libertad, no pudo cumplir un mandamiento: no comerás de este árbol. Entonces, Pablo viene dando gritos de alegría, diciendo: nosotros ya morimos, ya la ley no nos puede condenar, porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo el dominio o el poder del Espíritu Santo, porque ahora nosotros tenemos un nuevo esposo. Recuerde que la ley demanda perfección y todo lo que uno tiene que hacer es perfecto. Pero Jesucristo no demanda perfección. Porque dice Hebreos 4:16, dice que 15 a 16 dice que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo y sin pecado. Entonces, la ley lo único que hace es señalarte el pecado, Tú hiciste eso, pero no te ayuda más. Entonces Pablo afirma con toda confianza que nosotros estamos casados con Jesús, hemos muerto a la ley y ahora servimos en el poder del Espíritu Santo y no bajo el régimen
viejo de la letra, dice. ¿Okay? Lo anterior nos lleva a pensar que por fin estamos libres del pecado. Que ya no hay pecado en nosotros porque ya no estamos bajo la ley. Pero Pablo, sinceramente, nos va a hablar de la realidad, no solo de la vida de nosotros, sino de la vida de Él, como es. Él va a exaltar la ley de Dios, porque recuerda que yo le dije que la ley no podía morir. Por eso, cuando Pablo hace la analogía del matrimonio, la que tenía que morir era la ley para que la mujer se pudiera casar con otro hombre. Pero Pablo cambia y dice que no es la ley la que muere, porque la ley es perfecta, no puede morir. Y la ley representa el carácter de Dios, sino la que muere es la mujer. Y Jesús la resucita y ahora es esposa del Señor Jesús, ya no de la ley. Entonces Pablo viene gritando diciendo, ya no estamos bajo la ley, entonces la ley ya no nos puede condenar. Entonces va a salir el judío y va a decir, ¿y qué con el pecado que ahora cometemos todavía? Porque pecamos. Ahí Pablo va a decir, sí es cierto, es pecado. Pero como no estamos bajo la ley ya no puede condenarlo. Vamos a ver más adelante donde Pablo enseña que la ley no puede condenarnos nosotros porque no estamos bajo la ley, sino que Jesucristo ya cumplió la demanda de la ley por nosotros mismos. Entonces empezamos, aunque la victoria nosotros la tenemos segura. La victoria nosotros la tenemos segura. Dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos vencedores. Nosotros tenemos a un esposo que se entregó por nosotros. Hay una ilustración no tan buena, pero es que la esposa del boxeador, el boxeador le dan golpes, sufre los golpes, pero la mujer del boxeador es el que tiene los millones y se gasta el dinero de los golpes que le dan al boxeador. Entonces, Jesucristo ganó la batalla por nosotros. Él pagó en la cruz. O sea, ahora, por medio del Señor Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero la batalla del pecado todavía continúa en nosotros, ¿sí o no? La batalla del pecado continúa en nosotros. Hay un pecado remanente, hay un pecado que dice Pablo que es la carne, que es nuestra mente. Aunque Pablo ya ha dicho que el hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo, ese es el hombre viejo. Pablo no está diciendo aquí que nosotros tenemos dos naturalezas, que tenemos una naturaleza pecaminosa y otra naturaleza santa, sino que lo que está diciendo Pablo, que nosotros tenemos un cuerpo que todavía no ha sido regenerado, un cuerpo que todavía no ha sido glorificado, y ahí habita un pecado que en teología se llama el pecado remanente. Ahí está el pecado. Usted dice, no hermano, en mí no hay pecado. Bueno, ya mintió ya, ese es el pecado. Entonces ya le cayó el pecado. Ahora, la iglesia romana se ha inventado porque piensan que cuando al hombre justificado todavía tiene pecado, por eso inventó el purgatorio, porque dice cuando una persona, aunque sea católica, romana, cristiana, muere, todavía tiene pecado remanente, y ese pecado remanente él lo tiene que pagar en el purgatorio, y se inventaron el purgatorio, que no existe en la Biblia. Ahora, nosotros, muchos cristianos lo que hacen es que si tú mueres en pecado, siendo cristiano, si tú cometiste una falta, ese es peor, ¿no? Porque eso los mandan de una vez al infierno.
el pecado que comete el cristiano ya no es un pecado federal. Cuando un cristiano peca, lo que afecta no es su estatus en la justicia de Dios, porque esa ya está perfecta, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los justificados. Nuestra justicia en los cielos, el tribunal de Dios, es perfecta por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué pasa con el pecado que nosotros cometemos? Ese pecado se llama pecado relacional. La relación que tenemos con Dios es afectada por medio del pecado. ¿Qué pasa? Es que Dios tiene que obrar en su Hijo y llevarlo a disciplina para que ese hijo se arrepiente y se vuelva otra vez a restaurar la relación como padre o hijo. Padre e hijo. Con un hijo falla en la casa, no deja de ser su hijo, ¿sí? O son como los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová son hijos, se sale de la iglesia de ellos, se hacen enemigos y lo abandonan, ya no le llaman hijo. Pero no, nosotros, el pecado del cristiano es un pecado, ya no es un pecado federal, sino es un pecado relacional, donde se quebranta la relación que tiene ya de padre a hijo, hasta que el hombre, el hijo, viene adelante del Señor otra vez y se restaura otra vez esa relación o esa comunión, pero nunca deja de ser. Entonces, la buena noticia que Pablo viene diciendo, que la ley a nosotros ya no lo puede condenar, porque no estamos bajo la ley. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Entonces, vienen las consecuencias de estar casado con Jesucristo, es que Jesucristo ha pagado la deuda. Ahora, ¿qué es estar bajo la ley? ¿Qué es estar bajo la ley? Vamos a ver. La ley es como un globo, tiene muchas ordenanzas, pero es como un globo. Donde quiera que usted pinche el globo, se explota, ¿sí o no? Se explota. Entonces dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos, de toda la ley. Entonces, en la mente del judío, imagínense la mente del judío. Vamos a ir al Deuteronomio 28. A veces la iglesia en el Nuevo Pacto aplica Deuteronomio 28 al tiempo de hoy, a la iglesia. Malaquías 3:10, maldito sea por toda maldición. Lo usa para que la gente diezme, tenga miedo que si no diezma es maldito, como que estuviéramos bajo la ley. A veces cuando hablamos de esos versículos, me dan ganas de tirar la Biblia y no entiende el Evangelio todavía. Todavía no entiende el Evangelio. Usa Deuteronomio 28 y dice, si no obedecieras esas cosas será maldito esto. Usan esos versículos para el tiempo de hoy y están fuera del contexto. No han entendido el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos ha liberado, Jesús nos ha liberado de la maldición de la ley. Entonces, mira un judío dice la palabra, cuando Dios le dio la ley a Moisés, dice, si no anduvieses en estos estatutos que hoy te mando, seréis maldito. Entonces, el judío tenía que ser bien quisquilludo en cuidar
le agrega más cosas a la ley, que llegaron a ser 613 mandamientos, porque le agregaban más cosas. No vaya a ser, decía, que por hacer estas cosas caigamos en maldición. Entonces prohibían hacer esto, prohibían caminar tantos pasos, podían hacer, y prohibían un montón de cosas. Esa es la vida del judío. Cuando Jesús viene, ya encuentra 613 mandamientos que tenían que guardar los judíos. Por eso, cuando los judíos iban a hacer un prosélito, Jesús les dice: ustedes recorren tierra y mares para ir a hacer un prosélito, pero lo hacen 2 veces hijos del infierno. Porque ¿quién iba a poder guardar todas estas leyes? Pedro dice que esa carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, porque querían a los gentiles ponerle la carga de llevar la ley. Yo creo que me acompañe a 28:15. Okay. Miren lo difícil que era, o lo que es vivir bajo la ley, vivir bajo la ley. En el 1, empezando el 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Entonces dice: maldito serás en tu casa, maldito el campo, maldito el vientre de tu esposa, maldito el vientre de tu ganado, y empieza a decir siguatadas. Para que los judíos pudieran ser bendecidos, tenían que guardar toda la ley. Toda la ley. Entonces, ellos tenían un afán en poder guardar la ley, porque no era fácil caer en maldición, caer en lepra. No era fácil. Y pues más adelante vamos a ver por qué Dios dio la ley. Ahora dice, y al contraste en el capítulo 15: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito en la canasta de tu arteza, de mazar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás entrar, maldito tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro. Y ahí maldito, 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 maldito. Entonces el judío tenía que procurar guardar la ley. El problema es que nadie tiene la capacidad para guardar la ley. Nadie tiene la capacidad para guardar la ley. Cuando Jesús viene, dice: venid a mí todos los cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y verá que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál era el yugo que tenía el pueblo de Israel? La ley. Un yugo pesado, un yugo que no podían llevar, un yugo que nunca pudieron llevar. Y Jesucristo viene a cumplir esa ley que ellos no pudieron llevar, para que aquel que en Él crea
la gente que no está en Cristo, él no se siente maldito. Pero Dios ya ha decretado maldición sobre ellos. La única esperanza de cambiar esa maldición por bendición es creyendo en el Señor Jesucristo. Porque ¿qué va a decir Jesús? Al final, malditos apartados de mí, a vosotros no los conozco, hacedores de maldad. Dice Gálatas 3:13 al 14, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros éramos malditos. El pueblo de Israel está en la misma condición, por ir tras la ley, pues no ir tras Jesucristo. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Al llevar Él nuestros pecados, Él llevó la culpa que nosotros teníamos. Él cargó nuestro pecado, Él cargó nuestra maldición, dice, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿cuándo perdimos nosotros las bendiciones de Dios? Cuando quebrantamos la ley. Cuando nosotros éramos inconversos, que quebrantamos la ley, nosotros perdimos todas las bendiciones de Dios, porque ahí dice: bendice, te da y esto, sino que nosotros vivíamos en el pecado. Como nosotros vivíamos en el pecado, no pudimos cumplir la ley de Dios, nosotros éramos malditos. Pero vino Cristo. Entonces, la diferencia de estar bajo la ley y la diferencia de estar bajo el señorío de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Estamos bajo el señorío de Jesús, que es manso y humilde de corazón y que se compadece de nuestras debilidades, por no decir se compadece de vuestro pecado. El Señor ha tenido muchos motivos para deshacerse de mí. Ha tenido muchos motivos para darte la espalda a ti. Le hemos fallado y siempre caemos fallando. Estar bajo maldición no es algo bueno. Nosotros hemos acostumbrado a que la gente le diga a uno maldito, pero es una persona que te dice que no tiene el poder. Pero estar maldecido por un Dios, por ver violado su ley. Entonces, Pablo dice: la ley, entonces pecado, no, en ninguna manera. El problema no es la ley, porque la ley es buena y santa. El problema somos nosotros, que somos pecadores. Aún cuando nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, nuestro carácter, nuestro orgullo. ¿Sabe cuál es el primer problema de nosotros? El orgullo. El orgullo. Reconocer cuando nosotros fallamos. Pero el cristiano verdadero, cuando mira ese pecado, ese orgullo en él, le duele. Muchas veces nosotros decimos: yo no voy a reaccionar de esa forma. Cuando me regañen, cuando me digan algo, yo no voy a reaccionar. Yo voy a reaccionar pasivo. Ya no voy a ser respondón. Voy a cambiar, Señor.
Pero ¿qué pasa? Que cuando llega otra vez, cuando cometes un error y alguien te regaña, empieza el orgullo. Brincamos, saltamos y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo. Por eso yo le puse el mensaje, el lamento del verdadero cristiano. Qué bueno hubiese sido que Dios nos hubiera salvado y nos hubiese hecho perfectos, ¿verdad? Que no dañamos a nadie, ya, perfectos. Pero hay un problema con nosotros, y cuando nosotros, imagínense que el pecado, que nosotros no pecáramos, yo creo que el orgullo se lo levantara más a nosotros diciendo a qué nivel no ha llegado, y miráramos a todo el mundo con desprecio por su pecado. Pero el pecado, este pecado que dice Pablo, que habita en los miembros, en la carne, nos lleva a Cristo también. Porque solo es el único que puede liberarnos del pecado. No es el ayuno, no es la oración. Es Jesucristo, viniendo a Jesucristo y decirle otra vez que fallamos. Yo te podría mencionar a David, cuando David pecó. ¿Cuál fue la reacción de David cuando David pecó? Salmo 51, si tú lees Salmo 51, el lamento de un verdadero cristiano, Salmo 51. Job pecó, se le dijo que era perfecto en todos sus caminos. Después que habló en el capítulo 32 en adelante, Job se tapó la boca y cayó y dijo: ¿quién puede hablar delante de Dios? Cuando pecó Pedro, ¿cuál fue la reacción cuando Jesús le dijo: le vas a fallar 3 veces? Me vas a negar. Pedro dijo: no, Señor. Eso es confiar en la carne. No, Señor. Moriré contigo, pero no te negaré. Así que cuando Pedro lo negó la última vez, dijo: maldita sea, no conozco a este hombre. Ese tiempo vio Jesús pasando y Jesús nos miró. Pedro salió amargamente y lloró amargamente, exclamó de un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano no se regocija en el pecado. Si tú vienes y dices: a ver cuándo lo vuelvo a hacer otra vez, arrepiéntete porque no eres cristiano. A ver cuándo me sale otro trance, decimos nosotros en Guatemala. Arrepiéntete porque el Espíritu Santo no está en ti. El verdadero cristiano batalla, tiene una batalla interior. Dice Pablo: con mi mente le sirvo la ley de Dios, pero con mi miembro al pecado. Es una batalla. Unas veces caemos y otras veces le ganamos. Aquí Pablo no está hablando de que toda su vida él vivía, que él quería hacer lo bueno y siempre hacía lo malo. No, él está hablando de una época de cuando el cristiano
Más adelante voy a enseñar como dice, no proveas para los deleites de la carne. Porque si tú quieres matar a alguien como animal, lo que tú no tienes que dar es comer y se muere. Pero cuando nosotros le damos a nuestra carne lo que quiere, esa carne va. En nuestra mente tiene que estar la palabra de Juan Bautista. Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Decía Juan Calvino, lo bueno que miras de mí, ese es Cristo. Lo malo que miras de mí, ese es Él. Ese es Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, los frutos del Espíritu tienen que revelarse. Pero cuando hay orgullo, es el yo. Cuando hay arrogancia, es el yo. Cuando hay rebeldía, es tu yo. No es Cristo. No es el Espíritu Santo. Él es el yo. Va a llegar un día donde el pecado va a ser un recuerdo fugaz. Cuando Jesucristo venga, nosotros seamos transformados, o si nosotros estamos muertos, cuando Jesucristo venga, seamos levantados y seamos transformados. Ahí ya no habrá pecado, no habrá dolor. ¿Por qué Pablo dice soportaos los unos a los otros? Por causa del pecado. Yo tengo que ver a mi hermano en la condición que todavía está en la carne que todavía tengo. Yo no espero de mi hermano perfección. No todavía. Pero sí espero crecimiento. Pero sí espero madurez. Que ya no seamos como niños, sino que vayamos creciendo a la imagen del varón perfecto, porque para eso fuimos llamados. Nosotros fuimos predestinados y escogidos antes de la fundación del mundo por un propósito, es para llegar a ser a la imagen de Jesucristo. Esa es nuestra meta, esa es la meta de Dios en nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿lo quieres con anestesia o sin anestesia? ¿Sabe qué es con anestesia? Entregarse a Dios. Venir y reconocer nuestra debilidad, nuestro pecado. Porque al altivo Dios lo ve de lejos. Entonces Dios Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley. Ya no somos malditos. Ya no hay maldición en nosotros. Ya no hay maldición. Estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. No tenemos problemas con Dios por cuanto dice justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios.
Entonces, el Señor vino a rescatarnos de esa maldición. Regreso a Romanos, ya voy terminando. Dice el 16, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley de Dios es buena, agradable. Dice el Salmo 19, dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La ley del Señor es pura. Dice, la ley de Dios es buena, el problema es nosotros. El problema es nuestro pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay un pecado que mora en nosotros. Pero ese pecado que mora en nosotros no le tenemos que alimentar. No le tenemos que alimentar. Y yo sé que en mí, y esto es en mí, carne. Lo bueno que no dijo en mi mente, o dijo en mi corazón, sino que dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero el hacerlo no, porque hago el bien que no quiero, sino el mal que yo quiero, eso hago. Entonces ahí está la palabra de angustia de Pablo. Pablo dice, el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Ahí está el lamento del verdadero cristiano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Pero después del lamento viene un grito de esperanza. Viene un grito de esperanza, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí tenemos un capítulo 8 que original, cuando Pablo escribió la carta, no estaba el capítulo 8, sino una carta escogida, no iba al capítulo. Y esta es la esperanza del cristiano. Aunque todavía cometemos pecados y no quisiéramos cometerlos, sino hacer gratos a Dios, a nuestro Señor, en todo aspecto. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Aleluya. No hay condenación para los que están, no dice para los que vienen a la iglesia, Aleluya. sino para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Y los que están en Cristo Jesús, ellos no andan en la carne, sino andan en el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo es lo que nos hace contristarnos cuando nosotros pecamos al Señor. Aleluya. El dolor que viene no es el dolor que la carne causa, o que la carne que viene de la carne, sino el dolor que viene del hombre interior, porque dice que en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay una canción que dice, hay un lugar, existe un lugar donde ya no va a estar Satanás el tentador, donde ya no vamos a tener esa carne, donde vamos a estar delante del Señor para siempre, sin el pecado.
al autor y consumador de nuestra fe y que nos despojemos, ¿no?, del pecado que nos asedia. ¿No te va a ser agradable el Señor y usted? Vamos a ponerlo de pie. Yo no quisiera pecar, hermano. Yo quisiera hacer rectas todas las cosas para la gloria de mi Señor. ¿Lo ponemos de pie? Te adoramos, te bendecimos, Cristo de la gloria. Damos la gloria y la honra del nombre del Señor. Para dejar Tu palabra, que el Señor obre nuestras vidas, es reconociendo nuestra condición, es reconociendo que le hemos fallado al Señor. ¿Sabe por qué Dios le dio la ley a Israel? Para que Israel fuera detrás de Dios no por las obras, sino por la fe. Para que miraras, Israel, su pecado y pudiera correr a Dios y buscarlo por fe y por gracia. Porque dice la palabra en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley, lo que tenía, el propósito que tenía era nomás que nosotros miráramos